Muy buena tarde, son las 1:33 del 21 de febrero de 2025. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Popayán con funciones de conocimiento anuncia la realización de audiencia preparatoria dentro del proceso penal que por el presunto delito de falsedad en documento privado, vehiculado por apropiación y fraude procesal, se adelante contra el señor. La carpeta es la 19-001-6000-2023-00066, el número interno 49932. La delegada de la Fiscalía General de la Nación se presenta, por favor. Muy buenas tardes, su señoría. Cordial saludo al doctor Diego y a la doctora Paula Andrea también. Se presenta Camila Andrea Lema Rodríguez. Gracias. Muy amable, muchas gracias. El señor abogado defensor. Señoría, muy buenas tardes para usted, para la doctora Camila y demás presentes en esta diligencia. Diego Alexander Muñoz Sánchez y tarjeta profesional número 140-977 del Consejo Superior de la Judicatura. Muy amable, muchas gracias. Don Carlos, ¿se encuentra? Muy buenas tardes, su señoría y demás presentes. Mi nombre es... Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Representación de la víctima? Buenas tardes, señor juez y demás asistentes. En representación de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, en calidad de víctima dentro del presente asunto, asiste Paula Andrea Chávez Ibarra y tarjeta profesional 223406 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Antes de continuar, quisiera solicitar la palabra, si me lo permite. Claro que sí, le doy la palabra a la delegada de la Fiscalía. Su señoría, muchísimas gracias. Efectivamente, como usted lo indicó, sería pues de entrar a verbalizar la audiencia preparatoria. Sin embargo, esta delegada, su señoría, tiene un formato de acta de preacuerdo ya suscrito con el señor y su defensa técnica, asimismo que ya fue socializado con la representante de víctimas, por lo que solicitaría, pues de manera muy comedia y respetuosa a su señoría, la variación de esta audiencia para poder realizar la verificación del preacuerdo y legalización. Bien, sobre esa petición de cambio de audiencia, le corro traslado al señor abogado defensor. Sí, efectivamente, señoría, la defensa coadyuva a la solicitud enarbolada por parte de la doctora Camila. Muy bien, entonces, por parte de la víctima. Señor juez, sin objeción frente a la solicitud realizada por el ente investigador. Muy bien, entonces vamos a modificar la audiencia para convertirla en verificación de preacuerdo. Es una petición que hace la Fiscalía, es el ente competente. Además de ello, pues es la dueña de la persecución penal. Dentro de esa persecución podrá realizar las peticiones que a bien considere necesarias. Por tanto, entonces, a partir de ahora nos vamos a constituir en audiencia de verificación de preacuerdo. Le pregunto a los intervinientes si observan causales de impedimento, recusación, nulidad o cualquier aspecto que impida el normal desarrollo de esta audiencia por parte de la Fiscalía. Ninguna observación, su señoría. El abogado defensor. Ninguna, señoría. La representante de la víctima. No, señor juez. Sin observación. Este funcionario juicio tampoco encuentra ninguna de ellas. Le voy a dar el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía para que sustente su petición y haga valer elementos materiales probatorios. Desde ya dejo certificando que la delegada de la Fiscalía de manera muy eficiente remitió los elementos materiales probatorios. En la medida en que sea necesario, podríamos estarlos compartiendo en pantalla. Doctora. Muchísimas gracias, su señoría. Efectivamente, se ha suscrito un preacuerdo, su señoría, del 12 de febrero de 2025 que procedo a verbalizar. Esto atendiendo que el acusado se trata del señor. Tengo que indicar, su señoría, que previo a cualquier consideración, él está suscrita delegada y en presencia de defensa técnica, por supuesto, pues se le refirieron al acusado los derechos y garantías fundamentales que le asisten y particularmente respecto del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. En virtud de ello, su señoría,
voy a exponer los hechos jurídicamente relevantes que hoy nos atañen. Su señoría, por lo menos desde el mes de enero de 2017 y hasta el mes de diciembre de 2018 en la ciudad de Popayán, el señor y otros se concertaron con el fin de apropiarse de manera fraudulenta de dineros constituidos en títulos de depósito judicial en procesos civiles, en su mayoría ejecutivos singulares, próximos a prescribir en favor del Estado, precisamente por no haber sido reclamados por los demandados. Esto en diversos juzgados civiles municipales de Popayán y particularmente en los juzgados primero, cuarto y sexto. Para tal fin, su señoría, la organización criminal obtenía información privilegiada de los despachos mediante funcionarios públicos que hacían parte de la actividad delictiva y se encargaban particularmente de la gestión de los títulos de depósito judicial, logrando conocer así los procesos con estas características a punto de prescribir, el nombre de los sujetos procesales y otra información relevante. Con ello, su señoría, se elaboraban poderes falsos o con falsa representación y reconocimiento de firmas ante notaría y juzgado a nombre del beneficiario de los títulos, con lo que se simulaba, su señoría, pues la autorización a un integrante de este grupo para hacer el trámite respectivo del juzgado y logrando así mediante el engaño que el juez del respectivo despacho civil emitiera en error una orden de pago al banco donde se depositaban dineros, se hacía el cobro efectivamente y realizaban pues ese beneficio para provecho propio o de otros. Particularmente su señoría, como aquí nos atañe el tema del señor en esta investigación, su señoría, para esta persona en particular, se tiene que, en asocio con el señor funcionario servidor público del Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, quien tenía a cargo la gestión de los títulos de depósito judicial, ubicaba y seleccionaba los procesos que reunían características necesarias. Estas características que tuvieran constituidos títulos de depósito judicial sin cobrar y que además estuvieran próximos a prescribir, como lo referí anteriormente. Esta información se aportaba al señor para que éste a su vez pues algunos poderes falsos y posteriormente recibían esta solicitud de pago con el poder falso, le daban trámite a esas reclamaciones, desconociendo entonces las irregularidades que se presentaban, como la no coincidencia de las firmas, la no verificación con el demandado, tampoco verificaban los reconocimientos de firmas en notarías a la vista irregulares y se tramitaban las solicitudes de desarchivos de los procesos, su señoría. Se consultaban y se alimentaban sistemas de información en el aplicativo Siglo XXI y en el aplicativo del Banco Agrario se sustanciaba el auto que autorizaba el pago de esos títulos y se elaboraban respectivas órdenes de pago de títulos judiciales entregados al juez del despacho. En esta ocasión, su señoría, son dos eventos particulares que se le han imputado y acusado al señor. El primero tiene que ver, su señoría, con un proceso ejecutivo singular de radicado 2014-00123 del Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán. Esto, su señoría, tiene que ver con la fecha del 29 de julio de 2016 en el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, en el departamento del Cauca, ubicado en el Palacio de Justicia. El señor, junto con el señor indujeron en error al juez primero civil municipal de Popayán mediante la presentación de un poder falso de proceso ejecutivo singular 2014-00123 asignado precisamente a ese despacho judicial, suscrito supuestamente por el demandado, quien habría autorizado supuestamente el cobro en su nombre de los títulos de depósito judicial que atañen pues a ese radicado en particular. En virtud del uso de ese poder falso, se indujo precisamente al juez primero civil municipal de Popayán, quien, su señoría, efectivamente emitió una orden de pago de títulos de depósito judicial. Esta orden de pago tiene fecha del 2 de agosto de 2016, por lo que se entiende que es una resolución judicial contraria a la ley y su contrariedad, pues, su señoría, en virtud de que ordena el pago a una persona diferente del señor que era en realidad pues el beneficiario de este depósito judicial. A través de ello, el señor realizó el cobro efectivo de los títulos el 3 de agosto de 2016
por un valor de 10.902.321 pesos ante el Banco Agrario, con lo que pues presuntamente se obtuvo provecho ilícito en perjuicio del demandante y del Estado. Su señoría, particularmente las actividades realizadas o que se le adjudican en virtud de la presunta conducta punible al señor fue la elaboración del poder falso, la autorización, el uso de su nombre para elaborar ese poder falso, la realización del cobro del título de depósito judicial y, bueno, la posterior entrega del dinero como provecho ilícito, su señoría. Como segundo evento se tiene un proceso, pero ya dentro del radicado 2012-00458. Este proceso del Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, y respecto de este, su señoría, el 17 de julio de 2017, también ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, el señor mediaron acuerdo previo e indujeron en error a este funcionario judicial mediante la presentación de un poder falso dentro de ese proceso ejecutivo singular y que se adelantaba en ese despacho por el demandado, quien presuntamente pues habría autorizado o supuestamente más bien el cobro a su nombre de los títulos de depósito judicial. Respecto de esto, su señoría, también el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán efectivamente emitió una orden de pago de títulos de depósito judicial que también pues se encuentra manifiestamente contraria a la ley por ordenar el pago a una persona diferente al señor. En virtud de eso, el señor realizó el cobro efectivo de los títulos del 17 de julio de 2017 y por un valor de 5.962.676 pesos en el Banco Agrario. Su señoría, respecto del señor en este segundo evento, pues también realizó él algunas actividades como la elaboración del poder falso, la autorización del uso de su nombre para elaborar el poder falso, la realización del cobro de los títulos de depósito judicial en el Banco Agrario y posterior entrega de dinero. Su señoría, en este sentido, se le imputó varias conductas. Su señoría, se le imputó al señor la conducta delictiva del fraude procesal el 18 de diciembre de 2020 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, particularmente el delito de fraude procesal contenido en el artículo 453 del Código Penal. Y asimismo, su señoría, en concurso heterogéneo y simultáneo, el delito de falsedad en documento privado tipificado en el artículo 289 del Código Penal en calidad de coautor bajo el verbo rector usar en modalidad dolosa por esos dos eventos referidos. Su señoría, también se le imputó el peculado por apropiación del inciso tercero, bajo el inciso tercero. Sin embargo, su señoría, aquí este formato de acta de preacuerdo ha sido únicamente o se ha realizado únicamente respecto de los dos delitos, el fraude procesal y las dos falsedades en documento privado, su señoría, por lo que pues posteriormente esta delegada también solicitará la ruptura de la unidad procesal en ese sentido. Se ha aceptado únicamente la culpabilidad respecto de estos dos delitos y continuaríamos en las siguientes etapas procesales respecto del delito de peculado por apropiación. Su señoría, el 31 de enero de 2020 se formuló acusación ante este Estado judicial bajo esos mismos preceptos fácticos y jurídicos. En ese sentido, su señoría, los términos de la aceptación, teniendo en cuenta también que ya cada uno tiene el formato de acta de preacuerdo, su señoría, los elementos materiales probatorios. En ese sentido, los elementos materiales probatorios que establecieron ese estándar de conocimiento, su señoría, para determinar la existencia de las conductas punibles y la autoría y participación del señor se encuentran particularmente, su señoría, de la página 6 a la 7 del formato del acta de preacuerdo. Se trata de 11 testigos y su señoría se trata de 36 pruebas documentales. No sé si sea necesario que las verbalice o continúo con los términos de la aceptación.
Verbalice los que usted considere más importantes, porque la verdad que son bastantes, solamente las que considere más importantes. Perfecto, su señoría, muchísimas gracias. Particularmente tenemos al testigo, quien fue precisamente denunciante de estos hechos, y en virtud de ello, su señoría, pues se inició la investigación, siendo además una persona que participó activamente en el cobro de títulos judiciales. Téngase en cuenta, su señoría, que este radicado nace o es una ruptura procesal de un radicado matriz en donde hubo bastantes acusados y ya cada uno, su señoría, tuvo una terminación anticipada del proceso. Su señoría, también tenemos a la investigadora líder de este proceso, la investigadora quien realizó diferentes análisis de contexto y recaudo de documentos materiales probatorios. Se tienen, su señoría, 2 peritos de informática forense, quienes revisaron además, su señoría, temas de informática forense, valga la redundancia, y de allí sacamos también información relevante dentro de este proceso. Se tiene también, su señoría, el perito quien realizó el experticio en documentología y grafología de los títulos judiciales, su señoría, para acreditar las falsedades. Se tiene, su señoría, el testimonio del señor, pues quien particularmente dentro de este proceso sería o fue imputado en su momento como coautor de los delitos. Se tiene, su señoría, también al investigador como en este sentido, su señoría, quien también realizó un tema de análisis y escucha de interceptaciones. Y en ese sentido, su señoría, se revisan los documentales, en tanto se tiene particularmente, es un CD que contiene 6 archivos en Word con 53 autorizaciones o poderes para el cobro de títulos de depósito judicial. Estos han sido aportados por el señor y donde nos establece particularmente, su señoría, pues esa actividad de cobro bajo documentos que carecen de sustento real. Asimismo, su señoría, el informe de investigadora de campo del 29 de abril de 2020, que analiza los audios y conversaciones, en donde se puede establecer la participación, entre otros, su señoría, pues del aquí acusado dentro de las actividades a realizar para el cobro ante el Banco Agrario. Se tiene, su señoría, declaraciones juradas, y aquí, perdón, porque también es relevante el testimonio del doctor era para pues la época del secretario del juzgado primero civil municipal, y en ese sentido, su señoría, pues funcionario judicial que también pone en conocimiento las irregularidades dentro de este proceso. Su señoría, se tiene además orden de pago de los títulos judiciales, el título valor del proceso con radicado 2004-00123 del juzgado primero civil municipal de Popayán, que es precisamente, señoría, toda esa documentación que aquí nos atañe, donde particularmente se hace, pues es la orden de pago, su señoría, de los títulos judiciales y los títulos valores de proceso que nos acreditan a nombre de quien realmente pues era el beneficiario, y asimismo, su señoría, se tiene esa misma documentación, pero respecto al numeral 20, respecto del radicado 2012-00458 del juzgado primero civil municipal también. Su señoría, se tiene un DVD con número de serie B48-171-01-0061-61 con el análisis y escuchas de las interceptaciones previamente mencionadas, su señoría. Y valga también recalcar que se ha recaudado del Banco Agrario y de los juzgados y del juzgado primero civil municipal los numerales que están en el 33 al 35 de esta acta de formato de preacuerdo, relevante, su señoría, porque se trata precisamente del poder de representación en un folio original, sin fecha al reverso, se encuentra diligenciado con un reconocimiento biométrico del señor suscrito en la notaría tercera del Círculo de Popayán en fecha del 14 de julio de 2017, nos acredita, digamos, quién era ese beneficiario particular, y también, su señoría, título valor 2 letras a cambio en original de fecha 31 de julio de 1994, poder de representación en un folio en original otorgado presuntamente al señor
sin fecha. Al reverso, su señoría se halla con un sello de presentación personal del Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, en que se presenta presuntamente una constancia del mismo juez de ese despacho en una rúbrica ilegible con fecha del 29 de julio de 2016, que es la fecha de nuestro primer evento, con títulos judiciales, 4 títulos judiciales en 4 folios en original del 2 de agosto de 2016, por el valor de 10.902.000 pesos 321. Y en ese sentido, su señoría, en el numeral del 32, también están los 3 folios que corresponden a ese título judicial, presuntamente a favor del señor, ya respecto del segundo evento ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán. Su señoría, y se tiene el DVD con 1.7 gigabytes. En su señoría, se contiene en su interior toda la información que se recaudó respecto, pues a través de la técnica de búsqueda selectiva en bases de datos del Banco Agrario, de la relación de los títulos cobrados por parte del señor. Su señoría, se considera que estos son los más relevantes, pero pues se deja la constancia o la anotación, pues que también hay otros numerales. Su señoría, en ese sentido, continúo con los términos de la aceptación de culpabilidad por el preacuerdo, y en este sentido voy a leer. Reunidos el señor, su abogado defensor y la suscrita fiscal, luego de la respectiva deliberación, se ha acordado, su señoría, el tenor del artículo 350 de la ley 906 de 2004 lo siguiente: que el ciudadano decidió celebrar el presente preacuerdo de manera libre, voluntaria y debidamente asesorado por su defensa técnica. Se le explicó el contenido y alcance del presente preacuerdo, el derecho, por supuesto, fundamental que le asiste en virtud del artículo 33 de la Constitución Nacional, en el entendido de esa garantía de no autoincriminación, y se le explicó que con el presente preacuerdo, pues renunciaría, su señoría, a esas etapas posteriores, atendiendo que en este momento iniciaríamos una etapa preparatoria, y que renunciaría al derecho de juicio oral, público, contradictorio, concentrado y ante juez natural, lo cual el ciudadano ha aceptado, su señoría. En virtud de esas aclaraciones y, por supuesto, con el propósito fundamental de la humanización de la actuación procesal, su señoría, y la pronta y cumplida justicia, téngase en cuenta, su señoría, que desde el 2020 se realizó la formulación de imputación, vamos 5 años de este proceso. Entonces, para activar también la solución de los conflictos sociales, su señoría, y propiciar la reparación integral de perjuicios, se tiene, su señoría, el siguiente acuerdo. El señor se declara penalmente responsable del delito de fraude procesal contenido en el artículo 453 del Código Penal en calidad de autor bajo la modalidad dolosa. Este nos indica el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Igualmente, su señoría, que el ciudadano se declara penalmente responsable del delito de falsedad en documento privado, tipificado en el artículo 289 del Código Penal en calidad de coautor, y este nos indica el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Respecto del delito de falsedad, como se le ha imputado, su señoría, en un concurso heterogéneo y simultáneo en virtud del artículo 31 del Código Penal, se acredita su participación respecto de este delito en 2 eventos, uno con fecha del 29 de julio de 2016 y otro con fecha del 17 de julio de 2017. Su señoría, esta aceptación de responsabilidad conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que de los hechos jurídicamente relevantes ya hice referencia, y también, su señoría, en virtud de esos elementos materiales probatorios que expuesto anteriormente. En ese sentido, su señoría, atendiendo los ámbitos de punitivos de movilidad de cada uno de los delitos, teniendo, su señoría, que el cuarto mínimo va de 72 a 90 meses y el cuarto máximo de 126 a 144 del fraude procesal, su señoría, y el cuarto mínimo de la falsedad de 16 a 39 meses y el máximo de 85 a 108 meses de prisión. En ese sentido, que únicamente, su señoría, para efectos de punibilidad se toma la pena de cómplice como ficción jurídica, su señoría, para los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. En ese sentido, su señoría, se ha convenido entonces la degradación del título de participación en cuanto a la pena prevista para el cómplice, su señoría,
y se ha cortado entonces a partir de la base mínima del fraude procesal, es decir, de 72 meses de prisión, a la cual se le disminuye, su señoría, la mitad de la pena en virtud del artículo 30, inciso segundo del Código Penal, al reconocer precisamente esa degradación de la participación. En ese sentido, su señoría, la pena principal que se pacta, por el delito del fraude procesal es de 36 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 3 años, su señoría, y se le ha hecho la misma rebaja respecto de la sanción de multa. En ese sentido, se toma la mínima, que son 200, y se le aplica también, su señoría, pues el 50% para dejarlo en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, su señoría, respecto del delito de falsedad, en virtud de la discrecionalidad que tiene el ente acusador, pero no vulnerando ningún principio, su señoría, se ha establecido o el aumento de 2 meses de prisión para cada evento del delito de falsedad en documento privado. 2 meses de prisión para un evento y 2 meses más de prisión para otro evento. Y en ese sentido, su señoría, pues la pena que se deja a su consideración conllevaría un total de 40 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 3 años y 2 meses, con esa multa inicialmente ya dispuesta a su señoría, y la accesoria inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese lapso de tiempo, su señoría. Téngase en cuenta que ese descuento punitivo se ha hecho, su señoría, en virtud o ya digamos que habiendo escuchado particularmente esa audiencia de imputación, siendo concordante con el escrito de acusación, su señoría, no se ha vulnerado ningún principio de congruencia. Estos son los aspectos tanto fácticos como jurídicos a los que les fue imputado al señor, y que el descuento punitivo pues no cuenta, digamos que con esa prueba mínima de los elementos materiales probatorios que también ya han sido trasladados, para que se tenga en cuenta, su señoría, que efectivamente pues permite ese advenimiento. En ese sentido, su señoría, pues se solicita de manera muy respetuosa impartir la aprobación del presente preacuerdo y que se dicte, por supuesto, pues la respectiva sentencia condenatoria. En ese sentido, su señoría, y atendiendo también que aquí nos encontramos ante la víctima en representación de la doctora Paula Andrea, se le ha socializado el presente preacuerdo, su señoría, debidamente trasladado a través de correo electrónico y chat, precisamente como apoderada de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Popayán, a quien igual, su señoría, pues solicito si en esta audiencia, preguntarle si de pronto en esta audiencia tiene algún reparo con la verbalización de este acuerdo. Y su señoría, para reiterar lo que indiqué en algún principio, como al señor le fue también imputado y acusado por apropiación, pues en virtud de esa situación se solicitaría la ruptura procesal para continuar con las etapas, en tanto no ha aceptado pues esa culpabilidad ni se ha realizado preacuerdo respecto de ese último delito, su señoría. Gracias. Muy bien. Señorita fiscal, le pregunto, en cuanto al requisito de procedibilidad para los preacuerdos del que trata el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, se ha garantizado, por lo menos, se ha decidido el reintegro de por lo menos el 50% y garantizado el otro 50%. No, su señoría, particularmente o precisamente por eso se llegó al preacuerdo respecto únicamente de los delitos de fraude procesal y de la falsedad, y para el peculado, su señoría, pues en virtud de que el acusado ha manifestado pues no poder en este momento reintegrar el dinero, por eso continuaríamos en un juicio oral para que en ese sentido pues ya se establezcan las situaciones del reintegro del dinero para el peculado por apropiación, respecto de ese el incremento patrimonial, su señoría. Muy bien. De los términos del preacuerdo, le doy traslado al señor abogado defensor. Señoría, efectivamente el preacuerdo que se ha verbalizado por parte de la doctora Camila corresponde al preacuerdo que se suscribió por parte de la unidad defensiva. Señoría, la defensa no tiene ninguna observación. Bien. Antes de darle el uso de la palabra a la representante de la víctima, voy a realizar el control de voluntad
del señor. Buenas tardes, su señoría. Muy buena tarde. Doctor, señor, yo quiero hablar con usted, pero cuando me vaya a dar una respuesta, debe estar suficientemente asesorado por su abogado en la respuesta. ¿Ya? Por lo pronto le voy a recordar cuáles son sus derechos. Primero, usted no está obligado a autoincriminarse, ni incriminar a su cónyuge o compañera permanente, ni a familiares que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil y segundo de afinidad, es decir, familiares cercanos. Segundo, no está obligado a declarar en su contra, ni en contra de su cónyuge, ni en contra de los familiares cercanos ya mencionados. Tercero, usted puede guardar silencio. En ese evento voy a entender que no acepta los términos del acuerdo. Cuarto, usted tiene derecho a recibir asesoría de su abogado defensor en el momento que usted lo considere pertinente en esta audiencia. No es sino que me lo diga y generamos el espacio. Quinto, tiene derecho a realizar conversaciones, acercamientos con la Fiscalía General de la Nación a fin de llegar a preacuerdos que en criterio suyo y de su abogado defensor sean benéficos para su situación. Sexto, tiene derecho a conocer las pruebas que se van a hacer valer en su contra, a contradecirlas y a aportar las propias suyas. Y séptimo, tiene derecho a que se le realice un juicio, el cual es público, concentrado, con inmediación de la prueba, sin dilaciones injustificadas ante un juez imparcial. ¿No entendió estos derechos? Sí, su señoría. De todos esos derechos, usted de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente asesorado por su abogado defensor, podría renunciar a dos de esos derechos. En consecuencia, usted primero podría aceptar cargos. Y segundo, ante una eventual aceptación de cargos, pues ya no se hace necesario realizar el juicio, porque lo que viene es una sentencia de carácter condenatorio de manera anticipada. ¿Me entendió estas dos excepciones? Sí, su señoría. Le pregunto, ¿usted entendió los términos del preacuerdo que verbalizó la señorita fiscal? Sí, su señoría. ¿Usted frente a ese preacuerdo fue asesorado por su abogado defensor? Sí, su señoría. Como dice conocer los términos del preacuerdo, dice conocer sus derechos, sus excepciones, y que ha sido asesorado por su abogado defensor. Ahora sí le pregunto, ¿usted acepta los términos del preacuerdo que verbalizó la señorita fiscal en esta audiencia? Sí, su señoría. Sí, acepto. ¿Esa aceptación usted la hace de manera libre? Sí, señor. ¿Es consciente que en su contra podría devenir una sentencia de carácter condenatorio? Sí, señor. ¿Usted ha sido amenazado, constreñido para que acepte esa responsabilidad? En ningún momento, su señoría. Me disculpa esta última pregunta. ¿Usted en las últimas horas ha consumido bebidas embriagantes o estupefacientes? No, su señoría. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Hice esta última pregunta porque es una formalidad para sencillamente determinar la sanidad de sus sentidos al momento de la aceptación de cargos. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Le doy luz a la palabra a la delegada de la víctima. Gracias, señor juez. Frente pues al preacuerdo expuesto por la Fiscalía, por parte pues de la entidad no se tiene reparo alguno.
resaltando pues la salvedad que el mismo ente investigador menciona, y es que efectivamente la entidad no ha recibido recursos por parte del aquí investigado, el señor, pues frente a los dos títulos que él participó en el cobro irregular, que es el de los 10.902.321 y el de los 5.962.676 pesos. La entidad pues no ha recibido devolución alguna por parte de ese dinero, pero de acuerdo pues a lo expuesto por la fiscal, razones son estas por las cuales pues el delito de peculado no hace parte de este preacuerdo. Teniendo en cuenta pues dicha salvedad y haciendo mencionar que la entidad pues no ha recibido devolución de recurso alguno, no se tiene reparo alguno frente al preacuerdo expuesto por la fiscal. Procede este funcionario judicial entonces a decidir o a verificar el preacuerdo. Regálenme unos 30 segunditos, por favor. Gracias. Se ha presentado preacuerdo y este funcionario judicial va a realizar el respectivo control de legalidad. Lo primero que hay que decir es que el preacuerdo involucra al procesado. El aspecto fáctico es que durante el mes de enero del año 2017 y diciembre del 2018, de manera consecutiva se realizaron actuaciones fraudulentas para lograr la emisión de títulos judiciales, induciendo al señor juez, primero civil municipal de Popayán, a emitirlos con fundamentos y soportes falsos. Esta actividad involucró inclusive personas al interior del juzgado. Pero en este momento nos interesa es la actuación única y exclusivamente de don. En ese contexto se observa que hubo dos fechas en las que don realizó el cobro de títulos judiciales. Una el 29 de julio del año 2016 por valor de 10.902.321 pesos. Y la segunda actuación del 17 de julio del año 2017, donde utilizando el mismo modus operandi, el señor juez, primero civil municipal de Popayán, de manera inducida en error, emitió título judicial de cobro por 5.962.676 pesos. La participación más bien del señor estaba centrada más que todo en la elaboración del poder falso. Bueno, porque es que, ¿qué pasaba? Habían previa información de alguien que tenía acceso a información privilegiada, se dieron cuenta que había títulos judiciales que estaban en el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán y que estaban próximos a prescribir. Con esa información elaboraron un plan con la finalidad de que erróneamente el señor juez emitiera la orden de pago de esos títulos judiciales. Y para ello tuvieron que falsificar un poder supuestamente del beneficiario de ese título judicial. Y a ese poder trataron de darle la apariencia de auténtico y original, pero lo hicieron de manera que no, efectivamente no era el camino idóneo, sino que prefirieron la ilicitud y suplantar la funcionalidad de, en este caso, del señor notario. Aquí hay una autenticación ante una notaría. Entonces están suplantando a esa funcionalidad del notario. Es un documento privado que fue utilizado
al, al respectivo juzgado y que debido a que había una colaboración interna, pues omitieron un control adecuado que permitió inducir en error al señor juez y cobraron esos recursos que fueron a parar a las arcas individuales de quienes conformaban dicha actividad criminal. Y eso lo hicieron, como dije, en esas dos oportunidades, 29 de julio de 2016 y 17 de julio de 2017. En ese entendido, en total, esos títulos irregularmente cobrados ascienden a 16.865.352 pesos. La participación específica del señor es elaborar el poder falso, autorizar el uso de su nombre para elaborar el poder falso, realizar el cobro de los títulos de depósito judicial en el Banco Agrario y, obviamente, repartirse la utilidad ilegal. Junto con, ese es el aspecto fáctico, el aspecto jurídico. Como indujeron en error a un servidor público que es un juez de la República, es el juez primero civil municipal de Popayán, Cauca, para emitir erróneamente esos títulos judiciales, ese actual está catalogado como delito en el artículo 453 del Código Penal, que trae el delito de fraude procesal. Es un delito contra la eficaz y recta impartición de justicia. A su vez, como elaboraron un documento falso, utilizaron ese documento falso para también generar la credibilidad de la legalidad de la petición de cobro de los títulos judiciales. Esa circunstancia está establecida en el artículo 289 del Código Penal como delito denominado falsedad en documento privado. El primer delito de fraude procesal tiene pena de prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Por su parte, la falsedad en documento tiene pena de prisión de 16 a 108 meses de prisión. Desde el punto de vista jurídico, también se imputó y acusó el delito de peculado por apropiación, toda vez de que esos dineros efectivamente salieron de las arcas públicas de la rama judicial. Y eso generó un detrimento patrimonial para el Estado. Pero ese delito no hace parte del preacuerdo, caso en el cual se generará ruptura de unidad procesal para que, a criterio de la Fiscalía, pues se decida qué hacer procesalmente y qué va a hacer respecto de la persecución penal respecto de ese delito. Ese es el aspecto jurídico del preacuerdo. Excluido, reitero, porque es muy importante, excluido el peculado por apropiación en este preacuerdo, lo primero que debo decir es que al excluir ese delito de peculado, el artículo 349 no se hace exigible. El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, relacionado con la devolución del 50% y garantizar el otro 50% del incremento patrimonial que pudo haber tenido el señor,
pues no procede porque sencillamente los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado no atentan contra el patrimonio, ni privado ni público, patrimonio económico, ni privado ni público. Protegen otros bienes jurídicos, como es la eficaz y recta impartición de justicia y contra la fe pública. En tanto que el peculado por apropiación, pues, va en contra de la administración pública, específicamente de los recursos económicos públicos. Entonces, como el delito de fraude procesal y falsedad en documento privado no afectan el patrimonio público y además esos delitos sencillamente hacían parte solamente de una actividad criminal mayor. La finalidad última era el peculado, que es la apropiación económica. Los otros delitos sencillamente son medios que se utilizaron para poder obtener o realizar el peculado. Por eso este funcionario judicial no va a exigir lo contenido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Lo que nos permite valorar los siguientes tópicos. Lo primero es saber que los términos del preacuerdo fueron entendidos por el señor y él de manera consciente dijo que había entendido ese preacuerdo, los términos del preacuerdo. Además, él fue asesorado previamente por su abogado defensor. Y adicionalmente, pues el señor abogado defensor actuó en conjunto con la fiscalía y el señor abogado tuvo que haber tenido entonces el consentimiento del procesado para adelantar estas conversaciones de preacuerdo con la fiscalía. De tal manera que completo conocimiento y entendimiento del señor. El preacuerdo introdujo los hechos jurídicamente relevantes necesarios para que tengan impacto en el aspecto fáctico como en el jurídico, en términos muy accesibles, muy claros. Las partes han dicho que pretenden aplicar la figura de la complicidad para estos dos delitos. La complicidad, cuando se trata de aplicar en preacuerdos, es una creación ficticia de una figura que no existió en el caso, pero que jurídicamente es aplicable en aras única y exclusivamente de aminorar la pena. Jurisprudencialmente está permitido y este funcionario judicial también debe respetar no solamente los pronunciamientos verticales, sino también los horizontales que he tomado durante mi desarrollo en el cargo que ostento, donde obviamente se acepta. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer viable es la participación del procesado en la solución de su conflicto, y ello viene a aplicar un fundamento del Estado social y democrático de derecho, que es la participación de las personas y en el campo penal en la resolución de su conflicto penal. La complicidad implica una reducción de pena de hasta el 50%, artículo 30 del Código Penal. Al ser ficción jurídica, se hace aplicable esa reducción del 50%. Es de recordar que, aunque no es necesario tener en cuenta en este momento vía interpretación jurisprudencial, ya no es necesario tener en cuenta las etapas o las fases en que se encuentre al momento de la celebración del preacuerdo,
Sencillamente se puede aplicar en cualquier momento siempre y cuando la figura lo permita. Y en este evento de la complicidad no exige que esté ligada a una fase procesal específica. Por tanto, aunque haya presentación de escrito de acusación y se haya realizado la acusación, la figura de la complicidad permite irrogar el 50% de descuento sin tener en cuenta la fase procesal en que nos encontramos. Fue auscultado en su voluntad. Se le dijeron cuáles eran sus derechos, cuáles sus excepciones, y de manera libre, consciente, debidamente asesorado por su abogado defensor, respondió que los aceptaba. Por tanto, la voluntad de aceptación es procedente, se entiende, realizada conforme a su voluntad, completamente consciente de todos sus efectos. Existen suficientes elementos materiales probatorios para derrumbar la presunción de inocencia. Este funcionario judicial observa que existen suficientes elementos materiales probatorios para derrumbar la presunción de inocencia del señor. Pero aparte de que la Fiscalía cumplió adecuadamente ese aspecto, parte de ello, este funcionario judicial ha escuchado aquí en esta audiencia de viva voz del señor de que todo lo que dijo la señorita fiscal, soportada en elementos materiales probatorios, es cierto, que él hizo parte de esa situación, que él es coautor de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Acepta su participación, acepta el rol que desarrolló en su interior. De tal manera que, aparte de los elementos materiales probatorios o evidencia física, el procesado, me aceptó ser el autor penalmente responsable de los delitos. Y eso me llena de completa certeza, más allá de toda duda, de que él es precisamente autor doloso de esos delitos. En resumidas cuentas, el control de legalidad del delito está comprobado porque, conforme al aspecto fáctico, los delitos de fraude procesal y falsedad de documentos privados son catalogados en nuestra legislación colombiana como delito. Dentro de él participó el señor en cuanto a la legalidad de la pena. Proponen que sea 40 meses de prisión para esos dos delitos. Cuando hay concurso de delitos, debemos escoger el delito con pena mayor y a partir de ahí realizar el respectivo análisis de fijación de pena. El delito mayor es el de fraude procesal, toda vez que tiene pena de prisión mínima de 6 años o lo que es lo mismo 72 meses de prisión y como pena máxima 12 años. En cuanto a la pena de multa, va de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y obviamente la inhabilitación de derechos y funciones públicas entre 5 a 8 años. Las partes aquí me han solicitado que imparta legalidad al aplicar la figura de la complicidad, artículo 30 del Código Penal, que tiene reducción del 50%. Entonces, si partimos de que la pena mínima son 72 meses, la complicidad permite reducción de la mitad, quedaría en 36 meses. Ahora, como se trata de concurso homogéneo de delitos, porque fueron varias veces,
que se realizó este proceder. Entonces, en cuanto al homogéneo, se aplican 2 meses adicionales. Es decir, varias veces se realizó el delito de fraude procesal. ¿Qué dice cuando hay concurso de delitos? Que se fija la pena y se puede imponer hasta en otro tanto conforme al concurso. Y aquí han decidido que son 2 meses. Este funcionario judicial entiende que al ser concurso homogéneo, es factible aceptar que sea 2 meses adicionales por ese concurso homogéneo. Lo que el juzgador debe respetar es que la pena no sea excesiva, porque al fin y al cabo estamos ante una salida tenemos que tener un concepto de humanización de la pena. Ahora, y también concursa este fraude procesal con falsedad en documento privado, es un concurso heterogéneo. Y a ese concurso heterogéneo le asignan 2 meses adicionales, lo cual este funcionario judicial también lo considera procedente porque no está quedando impune ese concurso. Y hay que humanizar la pena. Además, hay que tener en cuenta la participación y el ahorro procesal en cuestión de términos, genera una eficiencia en la administración pública, en la administración de justicia, perdón, de tal manera entonces que ello implica que hay que tener en cuenta esa circunstancia y se aceptan 2 meses por el concurso heterogéneo. En resumidas cuentas, se parte de 36 meses por efectos de la complicidad, lo cual es matemáticamente aceptable toda vez de que 36 es exactamente la mitad de 72, por tanto se está respetando el principio de legalidad de la pena. Y en cuanto al concurso, tanto homogéneo como heterogéneo suman 4 meses, eso nos da 40 meses, lo cual se encuentra dentro de los límites aritméticos establecidos por el legislador como posibles para fijar la pena. En cuanto a la pena de multa, el artículo 453 del Código Penal, en lo referido al fraude procesal, establece una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es aplicando los mismos términos, complicidad, 50%, entonces eso queda en 100, también se observa, y 100 es lo aconsejado en el preacuerdo, de tal manera entonces que también se respeta la legalidad de pena de multa. En cuanto a la inhabilidad, la inhabilitación para derechos y funciones públicas, este funcionario judicial siempre la asigna idéntica a la pena de prisión, pero no debo excederme que es entre 5 y 8 años, y aplicada también la figura de la complicidad también podría imponerse. En conclusión, hay legalidad de la conducta, hay legalidad de la pena, hay libre aceptación de los cargos, existen suficientes elementos materiales probatorios para derrumbar la presunción de inocencia, libre aceptación de los cargos, debidamente asesorados, el procesado estado rodeado de garantías, aprestigia la justicia este preacuerdo, no hay impunidad, hay un efecto de prevención especial y de prevención general para que esta clase de conductas no se vuelva a repetir. No se lesionan los intereses de la víctima, toda vez de que es como se dijo, estos dos delitos no involucran el aspecto económico de la administración de justicia, de tal manera entonces que este funcionario judicial
imparte aprobación a los términos del preacuerdo y su aceptación por parte del procesado. Esta decisión la notificó en estrados contra la cual proceden los recursos de ley por parte de la Fiscalía, Sin recursos, su señoría. la defensa, Sin recursos, señoría. la representante de la víctima. Sin recursos, señor juez. La decisión adquiere firmeza. Ello implica que habrá sentido de fallo de carácter condenatorio, razón por la cual pasamos de manera inmediata al desarrollo del artículo 447, para lo cual le doy uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía. Señorita fiscal. Gracias, su señoría. Respecto al traslado de este artículo, esta delegada tiene que indicar que se ha realizado una consulta de antecedentes ante la Policía Nacional respecto del señor. Se establece, su señoría, que para el momento no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales. Esta consulta se ha hecho el día de hoy, su señoría, a las 11 de la mañana. Respecto de la pena, pues se solicita ya la que se ha indicado en el preacuerdo, su señoría. También que esta delegada pues tiene conocimiento que el señor cuenta con arraigo establecido, particularmente donde también su señoría pues cumplió la medida de aseguramiento domiciliaria que le fue impuesta durante el transcurso del proceso, y su señoría no se pactó ningún subrogado penal, pues sin embargo es preciso, digamos, que tener en cuenta que estos delitos, únicamente estos objeto de este preacuerdo, fraude procesal y falsedad en documento privado, pues no se encuentran dentro de estas prohibiciones del artículo 68A, pero esta delegada pues deja a su consideración cualquier solicitud que realice en ese aspecto la defensa técnica del señor, su señoría. Y tener en cuenta simplemente, su señoría, entiendo que no hace parte de del traslado de este artículo, pero para reiterarle la solicitud de la ruptura procesal en virtud del preacuerdo realizado por los dos únicos delitos, su señoría. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Señorita fiscal, hasta este momento, ¿la medida de aseguramiento domiciliaria se encuentra vigente? No, su señoría, ya el procesado se encuentra en libertad. Para los mismos efectos, el uso de la palabra del señor abogado defensor. Gracias, señoría. Señoría, pues complementando ya lo que indicó la señora fiscal, señoría, la defensa tiene por complementar lo siguiente. Pues como ya bien se sabe, la pena pues que se ha preacordado, señoría, y pues que obviamente es la pena que se va a imponer a mi patrocinado, la pena de prisión, es de 40 meses. Esa pena pues ya está pactada, ya está aprobada por su señoría. Entonces, hay que tener en cuenta, señoría, que mi patrocinado, dentro del presente asunto, estuvo privado de la libertad desde el 18 de diciembre del 2020. Igual desde esa fecha, señoría, tal como consta en el acta de las preliminares, 18 de enero del 2020. Perdón, discúlpeme un momento, si me estoy equivocando. Sí, 18 de enero del 2020, señoría. Mi patrocinado estuvo hasta el 6 de febrero de la presente anualidad en domiciliaria, es decir, al conteo de la defensa, 49 meses y un poquito más, que en este caso, señoría, pues daría ya la pena cumplida, como quiera que lo que se pactó son 40 meses. Y pues mi patrocinado estuvo hasta el 6 de febrero de la presente anualidad, darían 49 meses y unos, no sé, 1 o 2 semanas más. Entonces, en ese sentido, señoría, la defensa de manera respetuosa solicita pues que a mi patrocinado pues se le conceda la libertad por pena cumplida en este asunto, señoría, como quiera pues que la medida de aseguramiento que venía purgando pues precisamente es por los delitos que se ha pactado se ha hecho el preacuerdo, señoría. Entonces, ese sería, señoría, la solicitud respetuosa que hace la defensa en este estadio procesal. Igualmente, como reitero, señoría, pues complementando lo que ya se dijo por parte de la doctora Camila. Eso sería todo, señoría. Gracias. Ustedes son tan amables de aportarme algún documento de convencimiento, un elemento de convencimiento para determinar de qué fecha a qué fecha estuvo con medida de aseguramiento privativa de la libertad, por favor, para tomar la decisión.
Mientras ello ocurre, le doy el uso de la palabra a la delegada de la víctima. Señor juez, pues en esta etapa, pues sin ninguna apreciación significativa, simplemente también quisiera que se me corra traslado sobre el documento que usted está solicitando, porque efectivamente, pues la entidad conoce la fecha en que se le impuso la medida de aseguramiento al señor, pero pues no tenemos certeza frente a la fecha hasta la cual estuvo con la medida que se le impuso inicialmente. Muy bien. Esperemos que nos colaboren con esa información. Muchas gracias. Señoría, por Sí. intermedio de su secretario que me envió el enlace, le voy a enviar los documentos. Creí que como el despacho los tenía, pero sin embargo ya se los envío, señoría. Gracias. Sí, no, mire que estuve buscando, pero presento problemas de mi computador respecto de las preliminares. La verdad no me deja ver si no, debería de estar allí. Vamos a ver si ya se me pasó sin, ya no tengo ese problemita. Vamos a ver. Sin embargo, gestionemos por ese lado. Sí, gracias. ¿Sabe qué me sucede? Que sí tengo el, la audiencia del 6 de febrero, pero no tengo el momento de imposición de medida de aseguramiento. Ya se la compartí al secretario, señoría. Ah, ok. Gracias, muy amable. Bien, observamos entonces, muy amable, muchas gracias por la colaboración. Ya me llegaron los documentos necesarios. Aquí está la parte resolutiva de tomada en audiencia concentrada por juez de control de garantías. Esta tiene fecha 18 de diciembre del año 2020, donde aquí en el cursor estoy reseñando domiciliaria para sin recursos. Adicionalmente a ello, tenemos el acta del 6 de febrero de 2025, donde, tal como lo dijera el señor abogado defensor, eh, se le da la libertad al señor. De tal manera, entonces, que se comprueba lo establecido por el señor abogado defensor respecto de la privación de la libertad de su prohijado con ocasión de estos dos delitos. Señoría, ¿Sí? señoría, una solicitud respetuosa es que mi patrocinado por cuestiones laborales necesita ausentarse, entonces permiso para esa situación. Claro que sí, no hay problema. Puedo Bueno, sentarse. Bien, efectivamente, entonces, una vez agotado la aprobación del preacuerdo, la emisión de fallo condenatorio y agotado el procedimiento del artículo 447, este funcionario judicial procede a emitir la respectiva sentencia penal, que es la número 005. Primero, identificación del procesado. Se trata del señor. Segundo, el aspecto fáctico. El señor, induciendo en error al señor juez primero civil municipal de Popayán, Cauca, cobró fraudulentamente en dos fechas varios títulos judiciales que sumaron en total 16.865.352 pesos. Las fechas exactas de dicho acontecer fueron el 29 de julio de 2016 títulos cobrados el 2 de agosto de 2016 para ese momento y el otro, en otro proceso, el 17 de julio de 2017, donde se cobró 5.962.676 pesos para la realización de dicha conducta criminal. Aparte, un mecanismo para inducir en error al señor juez ya mencionado, utilizaron poderes falsos, los cuales efectivamente fueron usados para inducir en error. A su vez, como quiera que esos recursos hacían parte del erario de la rama judicial, se podría impactar
tipo penal del peculado por apropiación, pero ese no hace parte de este preacuerdo. Por lo cual desde ya se dice, se genera ruptura de unidad procesal, debiendo la señorita fiscal realizar la petición que considere pertinente para que al Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Popayán para su efectivo reparto. Desde ya también este funcionario judicial expresa su impedimento para conocer, toda vez de que ya conozco a profundidad el aspecto probatorio y conozco la aceptación de cargos por parte del señor. El aspecto jurídico. Ese actuar del señor para inducir en error al señor juez primero civil municipal de Popayán está consagrado en la ley penal como delito, artículo 453 del Código Penal, fraude procesal, con pena de 6 a 12 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Y el delito de falsedad en documento privado, artículo 289 del Código Penal, con pena de 16 a 108 meses de prisión. Del preacuerdo. Se preacuerda por 2 de los 3 delitos, quedando en el convenio el fraude procesal y falsedad en documento privado. Se aceptó la complicidad, se parte de la pena del delito mayor, que es fraude procesal. La pena mínima son 6 años, 72 meses. Se aplica la complicidad, que reduce en 36 meses la punibilidad, y se aplica incremento de 2 meses por el concurso homogéneo y otros 2 meses por el concurso heterogéneo, quedando en 40 meses. En cuanto a la pena de multa, se aplica el mismo procedimiento, quedando en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En cuanto a la inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas, este funcionario judicial aplicará la misma de la pena de prisión. Este preacuerdo tuvo el control adecuado por parte de este funcionario judicial, no hubo objeciones por ninguno de los intervinientes y se aprobó sin que se interpusieran recursos, quedando en firme la decisión. En cuanto a los subrogados penales y peticiones especiales, en este caso tenemos una petición muy especial de pena cumplida, expresada por el señor abogado defensor, toda vez de que soportó que efectivamente su prohijado fue privado de la libertad con prisión domiciliaria el 18 de diciembre de 2020, la cual duró hasta el 6 de febrero del año 2025. Y ese transcurso del tiempo efectivamente hace concluir más bien a este funcionario judicial de que la pena de estos 2 delitos, conforme al preacuerdo aprobado, ya fue cumplida, porque ya pasaron el tiempo suficiente para ello. Por tanto, entonces, debo ser garante de los derechos fundamentales del procesado, y si ya hay pena cumplida por estos delitos, no es necesario entonces que siga con una medida restrictiva de la libertad. Por el contrario, debe declararse pena cumplida y que no haya ninguna consecuencia futura respecto de estos 2 delitos en cuanto a su libertad. No se exigió el cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, toda vez de que los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado no atentan contra el erario público de la rama judicial. Precisamente esa fue la causal por la cual no se presentó o no se incluyó el peculado por apropiación en este preacuerdo. Tiene las herramientas la Fiscalía General de la Nación para velar por la reparación de los
de las víctimas en cuanto a este aspecto económico. Como queda un delito por procesar, reitero, se genera ruptura de unidad procesal. Debe la Fiscalía generar un nuevo código único y solicitar ante el Centro de Servicios la petición que considere pertinente según su libertad funcional. Adicionalmente, este funcionario judicial desde ya declara su impedimento para conocer de ese nuevo proceso, toda vez de que ya conozco con profundidad el proceso, el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y sobre todo el aspecto probatorio que compromete la responsabilidad del procesado. Por lo anteriormente expuesto, el juez séptimo penal del circuito de Popayán, con funciones de conocimiento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la Constitución y de la ley, resuelve primero condenar al señor coautor penalmente responsable de los delitos de fraude procesal, artículo 453 del Código Penal, y falsedad en concurso con falsedad en documento privado, artículo 189 del Código Penal, en hechos acaecidos el 29 de julio del año 2016 y el 17 de julio del año 2017, donde se cobrarán títulos judiciales induciendo en error al señor juez primero civil municipal de Popayán, quien emitió órdenes de pago de títulos judiciales el 29 de julio de 2016 por 10.902.321 y el 17 de julio de 2017 por la cantidad de 5.962.676 pesos. Ello porque hubo aprobación del preacuerdo y control de la voluntad del procesado. Se imponen las siguientes penas: 40 meses de prisión, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, interdicción para el derecho de funciones, de derechos y funciones públicas por 40 meses. Segundo, decretar la ruptura de unidad procesal para el delito de peculado por apropiación. Debe la Fiscalía realizar las competencias necesarias. Tercero, dar por pena cumplida la pena impuesta en la presente sentencia, toda vez de que ya transcurrió el tiempo suficiente entre el 18 de diciembre de 2020 al 6 de febrero del año 2025, tal como soportara el señor abogado defensor de manera documental. Cuarto, remítase al juez de ejecución de penas y devuélvase, una vez en firme esta decisión, devuélvase la carpeta al centro de servicio. Notifico la decisión contra la cual proceden los recursos de ley, señorita fiscal. Sin recursos, su señoría. La defensa. Sin recursos, señoría. Representante de la víctima. Notificada y sin recurso, señor juez. La decisión requiere firmeza y debe cumplirse tal como se dijo. Son las 3